¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Revilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo un tema muy interesante sobre electrocardiografía. Es un caso clínico. Vamos, acompáñame. Bien, se trata de un bloqueo auriculoventricular completo en pacientes con tromboembolia pulmonar. Esta es rescatada de una revista española de atención primaria. Acá están los autores y los hospitales donde trabajan. Empieza la guía comentándonos que la tromboembolia pulmonar suele generar una sobrecarga en el ventrículo derecho y que va a condicionar una disfunción, o sea, una insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho predominantemente. Ahora, el 25% de pacientes cursa con un bloqueo de rama derecha del haz de His. Y toda vez que exista esta presentación y este porcentaje, aumenta la severidad de la tromboembolia pulmonar. Entonces, aumenta la severidad. De 100 personas, 25 pueden hacer un bloqueo de rama derecha y estos tienen peor pronóstico. Ahora bien, además de ello, dice la literatura que la tromboembolia pulmonar puede cursar, pero muy raramente, con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o sea, completo, tal como nos dice la diapositiva. Esto es realmente infrecuente. Ahora, todos estos pacientes que han tenido un bloqueo auriculoventricular de tercer grado están relacionándose con que han presentado en el electrocardiograma basal un bloqueo de rama izquierda del haz de His. Y la hipótesis para que pueda presentarse el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es que, además de tener un bloqueo de rama izquierda basal, pueda cursar con un bloqueo de rama derecha del episodio por sobrecarga. Entonces, esta sumatoria estaría condicionando a que el paciente curse con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado en contexto de una tromboembolia pulmonar. Entonces, esto es lo que nos comenta la revista y acá nosotros vamos a presentar el caso clínico ya en sí. El caso está relacionado a un varón de 74 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Tiene un tiempo de enfermedad de 72 horas, más o menos 3 días, caracterizado por dolor, calor y tumefacción en la pierna derecha. Esto claramente nos indica que estamos ante una trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho. Acude a la emergencia nuestro paciente por disnea súbita y mareo intenso. ¿Qué quiere decir? Que probablemente este paciente, desde un punto de vista clínico, está cursando y está progresando esta trombosis venosa profunda a una probable tromboembolia pulmonar. Así que están destinados los estudios diagnósticos al respecto. Pero, ¿qué más se encuentra en el paciente desde un punto de vista de la evaluación física? En la evaluación física, nuestro paciente cursa con palidez, sudoración, una frecuencia cardíaca alterada, 30 respiraciones por minuto, y además una hipotensión arterial. La frecuencia cardíaca llama la atención. En casi todas las tromboembolias pulmonares, esta frecuencia cardíaca normalmente está elevada. En este caso está muy disminuido a 35 latidos por minuto. ¿Qué solicitan en nuestro paciente? Ayuda diagnóstica.
Y en la ayuda diagnóstica lo que solicitan es una gasometría, un análisis de gases arteriales en la que hay una insuficiencia respiratoria aguda más un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, más o menos en 34 milímetros de mercurio. En el electrocardiograma evalúan un bloqueo aurículo-ventricular completo, además de un ritmo de escape idioventricular para que llegue evidentemente a los 35 latidos por minuto, ¿no? Con morfología de bloqueo de rama derecha. O sea, el electrocardiograma de nuestro paciente es un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado más, ¿qué cosa más tiene? Un ritmo de escape más, ¿qué más tiene nuestro paciente? Una morfología de bloqueo de rama derecha. La frecuencia cardíaca nos dice que está en 35 latidos por minuto. Este es el electrocardiograma. Entonces es un varón, 74 años de edad, tiempo de enfermedad de 72 horas, tumefacción y aumento de volumen en miembro inferior derecho, catalogándose como una trombosis venosa profunda, pero además ingresa a la emergencia por disnea. Y este paciente tiene todas las características gasométricas de una tromboembolia pulmonar, pero además de ello está con funciones vitales deficitarios y que va a requerir una atención urgente, además de cursar con una bradicardia severa. Bien, entonces en este paciente vamos a visualizar este electrocardiograma y vamos a analizar. En primera instancia lo que tenemos que hacer es definir la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. En este electrocardiograma vamos a tomar en cuenta la regla de los 300. Acá dividimos 300 con dos cuadrados grandes, 150, 3, 100, 4, 75 y 5, 60. Continuamos, 50 y 40 más o menos, un poquito menos incluso. Así que la frecuencia cardíaca está en más o menos 40 latidos por minuto, que es muy bajo. ¿Qué más se tiene que valorar? El ritmo. El ritmo se tiene que valorar teniendo en cuenta que en un electrocardiograma normal la onda P debiera preceder al complejo QRS. Eso no se visualiza en este electrocardiograma. Acá tengo una onda P, acá tengo otra onda P y ninguno de los dos se continúa con el complejo QRS. Es más, están latiendo independientemente las ondas P y ritmos de complejo QRS también en forma independiente. De tal manera que el ritmo es no sinusal y además de ello, si analizamos la onda P, ya vamos a darnos cuenta, conjuntamente con el PR, vamos a darnos cuenta que es un ritmo no sinusal, pero en la que se está estableciendo un bloqueo aurículo-ventricular, como hay disociación entre las aurículas y los ventrículos completo, denominado también de tercer grado. Así que esto ya podemos estar visualizando en este paciente. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos que evaluar el complejo QRS. A ver, voy a borrar todo esto de acá para continuar con el análisis. El complejo QRS debíamos de visualizar primero con el eje. El eje es importante tener en cuenta. ¿Y el eje dónde lo ubicamos?
en D1 y en AVF. En D1 tenemos una resultante predominantemente negativa. Por lo tanto, este es 1 y este es AVF. Si es predominantemente negativa, quiere decir que va a venir hacia este lado el vector resultante. Y en AVF vamos a tener una presentación habitual. El vector resultante y del eje nos indica que está desviado a la derecha. Así que tenemos un eje desviado a la derecha. ¿Qué más vamos a visualizar con el QRS? Vamos a ver si hay rangos de hipertrofia ventricular, o sea, amplitud. La amplitud del complejo QRS vamos a medirla en V1. Vamos a borrar de nuevo esta parte de acá. Vamos a visualizar en V1 o en V2 S y R en V5 o V6 R. ¿Para qué? Para que de acuerdo a los criterios de Sokolov ya definamos si hay o no rangos de hipertrofia ventricular izquierda. Acá sumamos 3 puntos a lo mucho, desde acá hasta acá más o menos 3 puntos o 4 puntos, y en V5 o V6 unos 4 puntos también más o menos, de tal manera que sumando vamos a llegar a que el índice de Sokolov llega a 8 o 9 milímetros, y esto es completamente normal. Además de ello, ¿qué vamos a evaluar en el complejo QRS? La duración. La duración siempre tiene que ser menor a 0,12. Si no, estaríamos hablando de un bloqueo de rama. Entonces vamos a darle una mirada ya a este complejo, y este complejo estamos viendo que hay un ensanchamiento del QRS que es mayor a 0,12. Entonces, desde un punto de vista de la duración, vamos a tener un bloqueo completo de rama. Derecha, izquierda, eso lo vamos a visualizar en la morfología neta del complejo QRS. Y estamos notando que el complejo QRS ya en V1 sobre todo tiene una morfología que acá lo voy a dibujar, que es R y R'. Y esta morfología ya nos hace pensar que el bloqueo completo de rama es derecha, del haz de His. Entonces estamos dándole una mirada a este electrocardiograma y estamos llegando a la conclusión de que el paciente además tiene un bloqueo completo de la rama del haz de His. Entonces el QRS ya hemos visto. Ahora el ST. El ST siempre tiene que ser isoeléctrico. El ST tiene que ser isoeléctrico. Hacemos una valoración y todos los ST prácticamente están en la línea de base. Así que no vamos a generar ningún inconveniente. Luego la onda T. Y la onda T, para que esté normal, debe de ser concordante ya con el complejo QRS. ¿Y qué significa que sea? ¿Y qué significa que sea concordante? Que si el QRS es positivo, la onda T también tiene que ser positiva. Eso quiere decir que es concordante. Bueno, en AVL vamos a analizar, y acá tenemos un complejo predominantemente positivo, y acá la onda T también tiene predominancia positiva. Sin embargo, en algunas derivaciones, como por ejemplo en AVF, existe una T que se está aplanando o que incluso es negativa. Esos son cambios de repolarización de la onda T, pero están asociados fundamentalmente al bloqueo completo de rama
derecha del haz de His. Así que es secundario a esta situación, por lo que no vamos a hacer ningún otro comentario. Y luego el QT. El QT siempre tenemos que evaluarlo en forma normal, pero además el QT corregido. Haciendo una valoración del QT en términos generales, este está en 0,42 segundos más o menos, que es normal. El diagnóstico electrocardiográfico entonces sería 1, una bradicardia, ya una bradicardia severa en realidad. Y la bradicardia severa es secundario a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, puesto que existe disociación entre los latidos auriculares o despolarizaciones auriculares y despolarizaciones ventriculares. 3. ¿Qué más estamos encontrando? Estamos encontrando un bloqueo de rama derecha del haz de His, tal como ya hemos comentado, y además de ello, secundario probablemente este bloqueo, un eje desviado a la derecha. Entonces, todas estas cosas estamos visualizando en realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido finalmente con nuestro paciente? En nuestro paciente apenas vieron que estaba haciendo una insuficiencia respiratoria aguda, más signos vitales deficitarios, que optaron por intubar al paciente para el tratamiento subsiguiente. Lo ingresaron a la unidad coronaria intensiva y le pusieron un marcapasos transitorio. Luego de ello, ya tratando de hacer la estabilización correspondiente, establecieron una tomografía de tórax, donde evidencian que existe una tromboembolia pulmonar bilateral y masivo a la vez, donde en la arteria pulmonar izquierda y en las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha también. O sea que es masiva la tromboembolia pulmonar en este paciente. Además de ello, hacer una valoración de un Doppler en miembro inferior derecha, confirmando la trombosis venosa profunda femoral y poplitea derechas. Así que esta es la causa y el origen de la tromboembolia pulmonar en nuestro paciente. ¿Qué hicieron? Hicieron el abordaje terapéutico. Y el abordaje terapéutico en este caso fue planteado y desarrollado con heparina no fraccionada, pero a la vez fibrinólisis con activador tisular del plasminógeno. Luego, después del tratamiento, de este tratamiento que se ha establecido, el paciente mejora desde un punto de vista hemodinámico y se genera una recuperación también electrocardiográfica. Y esta recuperación electrocardiográfica nos dice que la conducción auriculoventricular es de 1 a 1. Pero ¿qué más? Existe una mejoría en cuanto a la conducción auriculoventricular, pero retorna al parecer a un ritmo de base que es un bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿ya? Es lo que se había planteado en una primera instancia, o sea, encontrar en pacientes que cursan con bloqueo completo auriculoventricular, ¿ya? Previamente los pacientes cursan con un bloqueo de rama izquierda del haz de His de base. El paciente felizmente tuvo una recuperación adecuada luego del tratamiento, se retiró el marcapasos correspondiente y no hubo repercusión ni ninguna cardiopatía estructural. Así que el paciente evolucionó favorablemente. Y acá traemos el electrocardiograma
del paciente luego del tratamiento. El tratamiento que ya hemos comentado. Y luego del tratamiento, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que existió una conducción auriculoventricular 1/1 más el bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Y eso es lo que vamos a visualizar en este electrocardiograma. La frecuencia cardíaca ya no está en 35-40 latidos por minuto. Con la regla de los 300 sería 300, 150, 100, casi 80 más o menos latidos por minuto. Tiene ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque cada onda P precede al complejo QRS. Acá está la onda P, QRS, onda P, QRS. Tenemos una onda P en el que no se visualiza que haya crecimiento auricular derecha o izquierda y un PR dentro de valores normales también. ¿Qué más vamos a visualizar? El QRS. Entonces, el QRS, ¿cómo vamos a valorar? Siempre vamos a valorar el QRS teniendo en cuenta el eje. El eje en el electrocardiograma previo estaba desviado a la derecha. En este caso vamos a ver en D1 un complejo predominantemente positivo y en AVF también un complejo predominantemente positivo. Si nosotros hacemos nuestro sistema de coordenadas, vamos a tener 1 y AVF. Si ambos son positivos, la intersección también va a estar en el primer cuadrante, que es positivo. Entonces, el eje se ha normalizado en realidad. Y esta normalización nos indica que el eje está normal. Teniendo en cuenta el QRS, también vamos a medir la morfología en cuanto a la amplitud. Y la amplitud, ¿cómo se mide? Ya mediante el índice de Sokolov. ¿Y qué nos dice el índice de Sokolov? Tenemos que medir en V1 o en V2 S y sumar en V5 o V6 sumar R. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Parece que en V2 es un poquito más grande, así que vamos viendo 5, 10, 12 más o menos tiene, 12 tiene más o menos S, y R parece que en V6 se ve mejor, tiene unos 5 y 3 más o menos 8. Así que sumamos Sokolov y esto me da 12 más 8 más o menos 20, que es menor a 35, que nos indicaría hipertrofia ventricular izquierda. En este caso está normal. Y ahora vamos a hablar de la duración del complejo QRS. Esta, reiteramos, tiene que ser menor a 0,12 segundos. Y vamos a darle una mirada en cualquiera en realidad. A ver, en D1 vamos a mirar y resulta que tenemos un complejo ancho. Vamos a darle una mirada también en V2 y resulta que tenemos un complejo ancho, más de 0,12 segundos. Por lo tanto, esto, al ser mayor a 0,12 segundos, configura para un bloqueo completo de rama. ¿Derecha o izquierda? Esa es la pregunta. Entonces, cuando vemos una R' en cara izquierda, o sea, V5 o V6, quiere decir que el bloqueo completo de rama es izquierda del haz de His. Y este es en realidad el electrocardiograma basal de nuestro paciente. Así que tenemos los diagnósticos de este electrocardiograma.
Entonces, los diagnósticos de nuestro pacientito son los siguientes. Diagnóstico electrocardiográfico: 1, frecuencia cardíaca de 80 más o menos. 2, ritmo sinusal. 3, vamos a tener un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Entonces, ahí nada más dejamos para hacer entender que este paciente, previo a la tromboembolia, tenía un electrocardiograma basal con bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Bien, acá concluimos la evaluación del caso clínico. Este es un caso muy interesante, infrecuente a la vez, en la que encontramos a un paciente con tromboembolia pulmonar con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es muy infrecuente, pero en paciente con un electrocardiograma de base con bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.